volverlos a ver. Ya en este momento hay un registro de 27 personas conectadas. Entonces yo creo que podemos dar comienzo a la clase del día de hoy. Les cuento que en un ejercicio académico que estamos realizando, hemos revisado el plan de estudio de diversas escuelas y facultades y programas de medicina del país. Y me he dado cuenta que el común denominador es que pues todos, el 100% de los programas tienen una formación idónea, suficiente para médicos en Colombia, para formar excelentes médicos en Colombia. Pero también me he dado cuenta que en la inmensa mayoría, por no decir todas, la formación se concentra fundamentalmente en el análisis, en el estudio de ese binomio tradicional que es la salud-enfermedad. Deja por fuera muchos tópicos. Eso a mí, por la formación que tengo de médico forense, me preocupa un poquito, porque en ninguna facultad, en ninguna escuela, en ningún programa, enseñan al médico a desenvolverse con suficiencia en un rol diferente a un ambiente que se salga de esa relación médico-paciente. Me estoy refiriendo a que en ningún programa enseñan al médico a comportarse frente a ese actuar que con seguridad va a tener en su vida profesional en un ambiente jurídico, en un ambiente judicial. Es decir, no lo enseñan a desenvolverse con suficiencia en ese ámbito de perito médico. Por eso yo se oriente hacia esa óptica. Sensibilizar al médico de la Universidad UPTC frente a su labor como auxiliar de la justicia cuando sea requerido, cuando un ente competente acuda al médico en procura de que le dé una luz, una orientación frente a un tema médico dentro de un ámbito jurídico. Es decir, ¿cuál es el papel del médico como perito en justicia? Eso más o menos es el tema del día de hoy. En este momento estoy grabando y voy a hacer una presentación. Yo quiero que ustedes me digan si en este instante ustedes la estarían viendo. ¿Están viendo la pantalla, sí? No, profe. No, doctor. No, todavía no, doctor. Ah, bueno, perfecto. Ustedes no se les olvide, pueden interrumpirme en el momento que consideren prudente. Y si es el caso, pues hacemos las aclaraciones o absolvemos las dudas que se presenten. Entonces, el tema es ese, el médico perito en el sistema penal acusatorio. Recuerden ustedes que este sistema penal acusatorio tiene una vida relativamente corta en nuestro país. Estoy hablándoles del año 2005. Y en el departamento de Boyacá un año más tarde, en el año 2006. Es decir, hace 14 años que empezó a operar en Colombia el sistema penal oral acusatorio. ¿Qué es eso? Es en donde se rescata esa opción de la oralidad, del discurso, con el propósito de agilizar los diversos procesos penales que se adelantaban en Colombia.
Anteriormente era un sistema inquisitorio que los juzgados se atiborraban de columnas de papel y por eso los procesos se hacían muy torpes. En la actualidad el sistema es oral, se agiliza y el médico tiene una preponderante actuación en este sistema penal oral acusatorio, toda vez que en muchas ocasiones será citado para que rinda de viva voz un concepto sobre su actuación como médico general, como médico especialista, como médico perito forense, o simplemente para que aclare algo que no es suficiente para el conocimiento de personas que no son doctas en medicina, como son los abogados, los jueces, los fiscales, etcétera, etcétera. Antes de comenzar, yo quiero recordar a este médico español, que es el doctor José de Letamendi, quien en cierta oportunidad expresó esta frase que a mí me parece contundente. Dijo él, el doctor Letamendi, el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Eso es absolutamente cierto. Infortunadamente, los que nos dedicamos a la medicina nos volvemos expertos en eso, en temas médicos, ¿sí? Y dejamos de lado ese amplio conocimiento de muchas áreas que son fundamentales para la formación del médico como ser humano. Este señor José de Letamendi fue un médico de la Universidad de Barcelona, patólogo de la Universidad Central de Madrid, académico, colaborador en varias publicaciones médicas, maravilloso. Defensor del humanismo, de la medicina, maravilloso. Pero tal vez la faceta que más me impresiona a mí, más me cautiva del doctor Letamendi es esta última, que fue además de médico, fue poeta, músico, pintor, escritor, pensador. Por eso los invito a que de pronto ustedes revisen la biografía de este doctor y sigamos sus pasos. Si queremos ser exitosos, además de médicos, en la vida. Bien. Yo siempre, o procuro hacerlo, mis clases, mis intervenciones, quiero matizarlas un poquito con algo de historia para saber de dónde venimos y qué pretendemos llegar, a dónde pretendemos llegar. Y la imagen es de este señor, un oscuro personaje de la historia, que fue el rey Hierón II de Siracusa. Recuerden ustedes, Siracusa es una ciudad costera de la isla de Sicilia, en Italia. Y antes de la era cristiana, llegó al poder de esta ciudad de Siracusa el rey Hierón. Realmente él no, supuestamente, dice la historia, que él no se merecía ese cargo, ese título de rey de Siracusa. Era una persona como no fue aceptada por su padre en su momento, era un hijo ilegítimo, era muy déspota y él se formó como guerrero, pero cosas del destino, en cierto día se vio en el trono del reinado de Siracusa. Y él, también muy petulante, quiso un día estrenar una corona de oro. Y pues no sabía exactamente quién debería hacerle su corona de oro y encargó a un orfebre la elaboración de esta corona. Cuando la recibió el rey, la corona, dudó de la pureza del oro con el cual había sido fabricada. Regresé en la historia con la inquietud de saber el origen de este orfebre, porque tuve la sospecha de que él hubiera nacido en Colombia y hubiera sustituido por otro metal diferente al oro la fabricación de la corona. La historia fue
egoísta conmigo y no me permitió tener ese conocimiento. Entonces, cuando el rey tenía la corona, dudó de la pureza de ella y dijo, bueno, necesito a alguien que me diga si en realidad la corona es de oro o fue mezclada con otros metales. Y entonces empezó a cavilar y dijo, necesito a alguien experto en eso. En otras palabras, necesito a un perito. Y citó a varias personas. Cuando de pronto a su reinado, a su trono, llegó este personaje. Muy sabio él, muy docto, el rey no lo conocía y, por supuesto, ante la presencia de este escenario, la primera pregunta elemental, ¿usted quién es? Preséntese. Y este señor, este anciano sabio, le dijo, mire, yo soy Arquímedes de Siracusa, nací en esta misma ciudad de Siracusa. Bueno, ¿y usted qué hace? Y nuestro personaje le dijo, mire, yo soy matemático, físico, ingeniero, inventor, astrónomo, muchos títulos. Y entonces el rey dijo, bueno, está muy bien, usted es todo eso, pero ¿cuál es su experiencia que me sirva a mí para determinar la pureza de la corona? Y empieza Arquímedes de Siracusa a contarle su experiencia. Dijo, mire, yo me inventé una máquina que sirve para elevar el agua de un sitio inferior a un sitio superior mediante el sistema de un tornillo. Dijo, bueno, ¿qué más? Dijo, además me inventé otra cosa que yo la bauticé como la polea. Esta polea facilita, disminuye la fuerza que yo le hago para elevar objetos muy pesados. Ya esto empezó como a llamarle la atención al rey Hierón, y dijo, pero no estaba todavía plenamente satisfecho de que este sujeto le podría servir. Dijo, bueno, ¿y qué más hace? Dijo, me inventé un aparato que lo bauticé el torno, que me permite a mí darle formas cilíndricas a muchos objetos de madera, metálicos, de cerámica, etcétera, etcétera. Pero además, mire, decía Arquímedes, tengo otras experiencias. Me inventé esto que es la rueda dentada, muy útil en la elaboración de muchas máquinas. Por ejemplo, el funcionamiento de los relojes sirve esta rueda dentada. Pero además descubrí esto que se llama la palanca. Con un elemento metálico, una vara metálica y un punto de apoyo, yo puedo movilizar objetos exageradamente pesados. Y esa frase que él le dijo al rey se acuñó en la historia. Le dijo, dadme una palanca y un punto de apoyo y os moveré al mundo. Entonces, a estas alturas del partido, el rey estaba plenamente convencido y le dijo a Arquímedes de Siracusa, sí, en efecto, usted me sirve. Y a partir de este momento usted queda nombrado como el patrón de los peritos. Bien, miren entonces que nosotros de diversas disciplinas tenemos como referente al primer perito de la historia, que fue este personaje que acabo de contarles. Pero la historia sigue. Entonces, ante este nombramiento que el rey le había dado a Arquímedes como rey de los peritos, le tenía ya esa misión de determinar, de comprobar que en efecto la corona era o estaba elaborada en oro puro o que le habían mezclado otros metales. Entonces se preguntó Arquímedes, bueno, si yo puedo determinar el volumen de la corona, porque los metales tienen diferentes densidades. Entonces,
el volumen debe ser mayor que el peso del equivalente en oro. Es decir, si yo tengo una corona hecha 100% oro, tiene una densidad diferente a una corona hecha con metales diferentes. Más o menos es la teoría. Pero ¿cómo lo hago? Arquímedes no sabía en ese instante cómo hacer o cómo comprobar su teoría. Mientras cavilaba, mientras pensaba en esta situación, se fue para su casa y decidió tomar un baño. Se introdujo él mismo dentro de la bañera y se dio cuenta que al introducirse dentro del agua, parte de la misma rebosaba la bañera. Y ahí, en ese instante, él descubrió la manera de demostrar su teoría. ¡Eureka!, gritó al tener la solución. Un cuerpo sumergido desplaza un volumen de agua igual. ¿Qué hizo entonces? Introdujo la corona en el agua y midió el volumen desplazado. Hizo lo propio con un peso igual de oro puro y se dio cuenta que el agua desplazada era menor que el agua desplazada por la corona. Conclusión: el orfebre había mezclado el oro con otros metales más ligeros. Muy contento, le llevó su conclusión al rey Hierón y él pues tomó una determinación. El orfebre fue condenado a muerte. Vean ustedes la importancia del concepto de una persona experta en algo, de un perito en una determinación judicial. Y es lo que nosotros vamos a hacer con mucha frecuencia en nuestra labor profesional cuando seamos citados como peritos. Es decir, el concepto que ustedes le den a un juez va a ser fundamental para que el juez se llene de argumentos y determinar si esa persona es culpable. Como decimos, examinan a una chica que supuestamente fue violentada sexualmente. Y del cuerpo de la chica ustedes encuentran evidencia, desgarros, por ejemplo, lesiones, pero además recuperan el elemento probatorio, semen de cavidad vaginal, ejemplo. Y ese semen se coteja con el ADN de personas sospechosas. Pues, hombre, es más o menos lo mismo que hizo Arquímedes en su momento. Y el concepto que ustedes le den al juez va a ser fundamental para decir si esta persona sospechosa es o no es responsable del ilícito. Es decir, es la labor de nosotros médicos como peritos forenses. Y veamos un poquito que las cosas, a mi juicio, han cambiado a través de los años. En la inmensa mayoría de las ciencias, de las artes, las cosas han cambiado para bien. Pero también en otras, las cosas no han cambiado para bien. Ejemplo, esta fotografía de la izquierda muestra a ustedes cuál era el prototipo de la moda masculina ideal en la década de los 40 en el mundo. Entonces la pregunta mía es, ¿las cosas cambian? Sí, pero ¿cambian siempre para bien? La respuesta es no. Pero en relación con la medicina forense, que es lo que nos ocupa el día de hoy a nosotros, la evolución, los cambios que ha tenido el hombre, las ciencias, el conocimiento a través de la historia ha sido útil en la medicina forense. Imagínense ustedes qué harían antes sin esa tecnología que tenemos hoy. ¿Qué harían antes sin los microscopios? ¿Qué harían antes sin las técnicas para determinar la presencia de una sustancia en el cuerpo de una víctima? ¿Qué harían antes para determinar, por ejemplo, el ADN
en sustancias recuperadas en el cuerpo o en la escena. Por fortuna, las cosas han cambiado favorablemente en las diversas ciencias, en la medicina y por ende en la medicina forense. Veamos un poquito de lo que ha pasado en Colombia. Pues ya dijimos que el conocimiento médico forense que nos llegó a nosotros aquí a lo que hoy es Colombia, pues lo trajeron los españoles. Los españoles, cuando invadieron el Nuevo Mundo, pues trajeron muchas cosas. La inmensa mayoría, a mi juicio, fueron malas y muy poquitas cosas buenas. Pues nos trajeron el idioma, nos trajeron las costumbres, nos trajeron la religión, nos trajeron el conocimiento malo. Muchas cosas malas, pero y alguna que otra cosita buena nos trajeron estos señores de España. Entonces el conocimiento médico que trajeron, pues mínimo. ¿Recuerdan ustedes quién acompañó a Colón? Una serie de sujetos que fueron sacados de las cárceles por la propia reina Isabel la Católica para que acompañara a Colón en esa aventura loca de llegar a las Indias a través del océano Atlántico. Entonces, realmente la reina no consideraba que esa aventura de Colón no llevaba a ninguna parte y por eso decidió que lo acompañaran un poco de cuatreros, malandros en esos 3 barcos que trajo Colón. Entonces el conocimiento que trajeron ellos, pues realmente muy pobre. Lo cual hizo que acá en el Nuevo Mundo se empezaran a adquirir nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Y la primera experticia sucede en lo que hoy es Colombia, en la bella ciudad de Santa Marta, en donde se hizo la primera peritación médico-legal. Tal vez yo esa historia se las comenté en algún día, pero la recuerdo rápidamente. En ese año de 1608 apareció muerto un ciudadano español. La idea del ciudadano español tenía la certeza de que lo habían asesinado, lo habían matado. Esta parranda de indios patimorados habían matado al ciudadano español. Entonces se fueron del alcalde y el alcalde le ordenó a 3 cirujanos barberos que laboraban en Santa Marta para que le hicieran un examen al cuerpo. Y después de examinar el cuerpo determinaron que él había muerto de una manera accidental al ingerir una planta que resultó ser tóxica. Pero miren que realmente yo no sé qué le harían al cuerpo. El hecho fue que tuvieron que haber aplicado algún tipo de conocimiento, no muy vasto, pero algo hicieron y descubrieron una verdad. Y esa verdad se la entregaron a alguien que administraba justicia, que en este caso era el alcalde de Santa Marta. Esa es entonces la primer peritación que se hizo acá en lo que hoy denominamos Colombia. Hay otro perito en la historia que a mí me cautiva mucho también, y es este sujeto, el doctor Alejandro Próspero Reverán. Este señor era un médico francés que ejerció su profesión allá en su país natal, y ya entrado ya en años decidió buscar nuevos aires y sus pasos lo trajeron acá a Colombia, justamente a la misma ciudad que estamos comentando, a Santa Marta. Y allí tuvo la feliz oportunidad de ser el último médico de Simón Bolívar. Él era muy sabio, era muy coloquial, era muy admirado, muy querido por los pobladores de la ciudad. Y eso hizo que se lo presentaron a Simón Bolívar, que llegó ya muy enfermo a Santa Marta en los últimos días, enfermo del cuerpo, pero más del alma, al haber sido traicionado por quienes fueron sus anteriores compañeros de luchas. Y allí
el doctor Reverán hace el diagnóstico fatal de su enfermedad, la tuberculosis. No había maneras efectivas de controlar esta infección. Y él pues hacía lo que humanamente y lo que la ciencia en su momento podía brindarle. Y acompañó en las últimas tardes a Bolívar, le servía de interlocutor, cambiaban opiniones. La temperatura, de pronto para mejorar un poquito su respiración. Pero no pudo hacer nada más y murió en las manos del doctor Reverán. Y al doctor Reverán le tocó actuar como perito. Y él tuvo que hacerle la autopsia al cadáver de Simón Bolívar. Miren lo que decía el doctor Reverán, este texto tan maravilloso. Dice: no tengo más título que el de haber sido el último médico de Simón Bolívar, el genio de América, el más grande y el más convencido sacerdote de la democracia que hayan conocido los siglos. Le hace la autopsia a su menguado cuerpo y este es el texto que el doctor escribe. Dice: según este examen, la autopsia, es fácil reconocer que la enfermedad de que ha muerto su excelencia, el Libertador, era en su principio un catarro pulmonar que, habiendo sido descuidado, pasó el estado crónico y consecutivamente degeneró en tisis tuberculosa. Una excelente conclusión para la época, brindada por una persona experta, un doctor en medicina, que era el doctor Reverán. Esto es actuar como un perito. Hay otro pasaje de la historia bien interesante, ya mucho más acá, en el año de 1837. Hubo un sacerdote en Medellín que se sublevó contra el gobierno de la época y empezó a fomentar dentro de la población de Medellín como una revuelta, una asonada para tumbar al gobierno. ¿Sí? Entonces fue detenido y fue condenado a la pena capital, el doctor José María Botero. Sin embargo, como para darle una última oportunidad, ya no, lo que pasa es que el curita está como medio deschavetado. Solicitemos que sea revisado por un experto, un médico con conocimiento en psiquiatría. Y este médico, pues en efecto, dio su informe pericial en el cual manifestaba que sí, el doctor José María Botero tenía desórdenes de orden mental. Y por fortuna, diría yo, este concepto del perito médico con conocimiento en psiquiatría sirvió para que fuera echada atrás esa orden de la pena capital. En el año 1914 se creó en Bogotá la Oficina Central de Medicina Legal. Miren que este año es crucial. ¿Por qué? Resulta que antes de 1914, cuando un juez de Colombia requería del concepto técnico, médico, científico, ¿qué hacían? Entonces buscaban a cualquier médico, generalmente eran médicos amigos o el único médico que había, y le decían: mire doctor, examíneme a esta persona, a esta mujer, a este muerto, y deme su concepto. Entonces este médico pues obraba en conformidad y hacía lo que humanamente podía y daba su concepto. Ya ustedes se pueden imaginar la hijuemil cantidad de conceptos diferentes que había, porque cada médico daba un concepto pues de acuerdo a sus conocimientos. Era una locura. Y es en este año de 1914 cuando la Ley 53 creó lo que se llamó la Oficina Central de Medicina Legal. Y el único propósito era ese, como centralizar el conocimiento, unificar el conocimiento, para que los médicos de Bogotá más o menos dieran conceptos parecidos, similares, en 3 áreas, que fue la medicina forense, la patología y la toxicología. Este fue el primer intento de formar
conceptos periciales unificados. El resto del país pues quedó a la deriva. Esto solamente funcionaba en Bogotá. Más pronto que tarde, las otras ciudades grandes de Colombia decidieron hacer lo propio y crearon sistemas locales de medicina legal en Barranquilla, en Medellín, en Cali. Pero la inmensa mayoría del país, ciudades intermedias, pueblos pequeños, pues también quedaron a la deriva, es decir, no había una unidad de criterios. Así sucedieron las cosas hasta el año de 1937, cuando se creó ya lo que se denominó el Sistema Nacional de Medicina Legal. ¿Y era qué? Era como trasladar el conocimiento adquirido, la experiencia adquirida por estas ciudades y hacer un sistema único nacional de medicina legal, para que todos los médicos del país pues trataran de hacer algo parecido. Este sistema dependía del Departamento de Justicia. Para entonces no existía Ministerio de Justicia. En el año 1945 se creó el Ministerio de Justicia y entonces este sistema nacional pasó a ser parte ya del Ministerio de Justicia. En el año de 1952, hace 68 años, se creó lo que hoy denominamos como el Servicio Social Rural Obligatorio para los médicos recién egresados o médicos rurales. ¿Sí? Vean que esto es una ley que ya lleva muchos años, pero que sigue vigente. Y decía en uno de sus articulados, esta ley, la ley novena, concretamente del año 52, decía en uno de sus articulados que los médicos que se desempeñaran como médicos rurales, además, deberían ser médicos peritos forenses en la jurisdicción para la cual habían sido nombrados. Es decir, el médico, además de ser médico rural, debería hacer actividades periciales en medicina legal, hacer exámenes médicos forenses y hacer autopsias. ¿En dónde? En el sitio donde estaba haciendo daño rural. Y esto está vigente, esto está vigente. En el año 1991, que fue el año tal vez crucial para la historia reciente de nuestro país, salía de ese terror, de esa noche sin fin, de las locuras adelantadas por el narcotráfico en manos de un personaje oscuro. Apareció este año 91 que fue importante porque sucedieron cosas, a mi juicio, fundamentales. El hecho de que se promulgó la Constitución Política de Colombia, se creó la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la acción de tutela, pero también desde esta orilla creo que fue también importante porque se creó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es de relativamente corta historia, este Instituto de Medicina Legal. Y este Instituto de Medicina Legal es el ente rector que regula todas las actividades periciales médico-legales en Colombia. Es decir, traducido al lenguaje coloquial, lo que en materia de medicina legal y ciencias forenses determine el instituto es lo que se tiene en cuenta para todas las acciones médico-legales en el país. Este instituto, desde su nacimiento, fue adscrito a la Fiscalía General de la Nación, pero miren que no es dependiente de la Fiscalía, sino adscrito a la Fiscalía. Y esta adscripción pues le da al instituto la autonomía administrativa y la autonomía financiera. Sin embargo, yo tengo mis ciertos reparos que tal vez en algún momento se les comenté a ustedes. Frente a este hecho, debería ser como más lógico, más justo si pudiera ser utilizada la palabra, que el ente médico-legal en Colombia debería ser un ente totalmente autónomo, no adscrito a una de las dos partes en contiendas dentro del proceso penal, que es la Fiscalía, sino que sea un ente autónomo,
científico que emita pruebas tanto a la fiscalía como a la defensa. Esta resolución muy fresquita del año 2018, la resolución 315, es importantísima desde la óptica del médico general como médico perito. Resolución 315 del 28 de junio de 2018. Es la creación del sistema médico forense, la cual se conforma por médicos, por supuesto, del Instituto de Medicina Legal, pero también por médicos oficiales. ¿Y qué es un médico oficial? Un médico oficial es aquel que presta sus servicios médicos a instituciones del Estado, es decir, trabaja en las ESES, trabaja en hospitales o en organismos de salud del Estado. Pero también a este sistema médico forense se suman los médicos del servicio social obligatorio. Entonces son tres componentes, vean. Los médicos de medicina legal, los médicos de instituciones de salud del Estado y los médicos rurales, regidos por esta resolución 315 del año 18. Tiene algunos referentes esta resolución y es la resolución 1067 del 84, la 786. Esta 786 del año 90 es la que establece, la que orienta, la que regula la práctica de las autopsias médico-legales en Colombia. Es importante que ustedes la tengan presente. ¿Cuándo se debe hacer una autopsia? ¿Para qué sirve una autopsia médico-legal? ¿Quién la puede hacer? Otro sustento, Ley 270 del 96. Pero vean a dónde quiero llegar yo. Esto. ¿Qué es, o mejor, cuál es el fundamento de esta resolución que les he estado mencionando? El fundamento definitivamente es que el Instituto de Medicina Legal es el que organiza, dirige y controla el sistema único en el país médico-legal. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, lo que organice, determine el Instituto de Medicina Legal debe ser acatado por todos los médicos que en un momento determinado emitamos un concepto. Pero también es la resolución por medio de la cual las autoridades policiales y judiciales, como verdad, los conceptos que emitan tanto los médicos de medicina legal, los médicos oficiales o los médicos rurales. Eso es en pocas palabras. Entonces, con base en eso, el instituto tiene que generar guías, procedimientos, reglamentos, protocolos, estándares, documentos técnicos que sirvan pues como de orientación. Por eso es importante, tal vez en su comienzo se lo dije, pero si no lo dije, lo digo en este instante. Es importante que ustedes, cuando vayan a hacer una experticia médico-legal, deben ingresar a la página del instituto y consultar estos documentos, estas guías, estos protocolos, para que en efecto todos los que actuamos como peritos médicos hablemos el mismo idioma y sepamos a qué regirnos. Y es de obligatorio cumplimiento. Es decir, si usted, quien me escucha en este instante, es citado cierto día a una audiencia de juicio oral porque actuó como médico general, como médico especialista o como médico forense o hizo una autopsia y es citado a esa audiencia de juicio oral y allí le preguntan: doctora, usted cuando hizo su labor pericial tuvo en cuenta el documento emitido por medicina legal, y si la respuesta es no, pues perdió el año.
porque se salió de lo normado por esta resolución 315. Entonces, ya llegamos al núcleo de lo que queríamos llegar el día de hoy. Ya sabemos que tarde o temprano todos nosotros vamos a ser peritos en medicina legal o peritos en cualquier área médica, ¿sí? Y veamos que en nuestra actividad normal médica estamos siempre orientados por esto tan hermoso que alimenta la actividad médica, que es la relación médico-paciente. Ese encuentro entre el paciente, entre la confianza que tiene el paciente versus la experticia, la capacidad que tiene el médico. Ese encuentro intangible se denomina la relación médico-paciente. El encuentro entre una conciencia del médico y una confianza del paciente. Mientras que si nosotros estamos hablando de la actividad pericial forense, no tendríamos esa relación médico-paciente. Cuando ustedes seguramente estén actuando como médicos peritos forenses, se van a dar cuenta de que es una relación muy fría. No está mediado por eso tan rico que es la relación médico-paciente. Y yo lo he querido llamar como relación examinado-examinador. Es muy fría. Un perito, sabemos que todos vamos a ser peritos, pero un perito tiene que tener algunas cualidades. Por supuesto, enmarcado siempre dentro de la ética. No debemos torcernos. Debemos ser siempre por la calle del medio. No mirar si con mi no tener como referente si mi actuación puede favorecer a alguien o desfavorecer a otro. Todo lo contrario. Poner todo este conocimiento técnico, científico, independiente de a quién favorezca sí o no. Eso es ser ético, experto, imparcial, oportuno. Preciso. Todas estas cualidades debe tener un perito. Ético, experto, imparcial, oportuno y preciso. Veamos quién puede prestar el servicio pericial. Dice el artículo 406 del Código de Procedimiento Penal que el servicio de perito se prestará por expertos de la Policía Judicial. Recordemos que la Policía Judicial la prestan en Colombia la Fiscalía y la Policía Nacional en los hombros del SIJIN o del CTI. Y ellos tienen también peritos. Ustedes han visto, por ejemplo, que ellos tienen peritos expertos en balística, en documentos, en grafología, etcétera, etcétera. Ellos tienen peritos, la Policía Judicial. Pero también el Instituto de Medicina Legal. Cuando ustedes van aquí a Medicina Legal, se han dado cuenta que hay personas expertas, hay médicos, hay bacteriólogos, hay psiquiatras, hay psicólogos, balísticos, etcétera, etcétera. Pero también entidades públicas o privadas y particulares especializados en la materia que se trate. Ejemplo, un médico egresado de una universidad reconocida por el Estado colombiano, sin que se lo proponga, por el simple hecho de ser graduado de esa universidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, es un perito. Es una persona experta. ¿En qué? En medicina. Entonces ustedes, dentro de año y medio que se gradúen, ese día que reciban su título de médico de la UPTC, ese día también se están graduando como peritos en medicina, expertos. Y cuando se vayan para su año rural, ¿quién sabe más de medicina que el doctor de la UPTC? Nadie. Es un experto.
es un perito. Entonces, personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte. Personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica o arte, oficio o afición, aunque se carezca de título. Vean que esto también es importante. Uno a veces piensa que una persona perita debe ser necesariamente una persona estudiada, formada en algún ente académico. No, porque puede ser una persona experta. Pensemos, y con todo respeto lo digo, el ejemplo, un mecánico sin muchos conocimientos académicos, pero es un experto en algo. Y si algún día la justicia requiere de cómo funciona determinada motor, por ejemplo, pues ¿quién sabe más? El mecánico. Y él, en ese momento, sin que tenga muchos conocimientos académicos, es un experto, es un perito. Vean que esto de ser perito no es discrecional, sino que es obligatorio. Es obligatorio. Y lo dice el artículo 410 del Código de Procedimiento Penal. Dice, el nombramiento del perito, tratándose de servidor público, es de forzosa aceptación y ejercicio. Ejemplo, usted se desempeña como médico rural o como médico oficial y es requerido. Ese simple requerimiento por parte de un ente competente es de forzosa aceptación. No tengo yo ninguna motivación para eximirme de esa responsabilidad. Si el tipo llegase injustificadamente a negarse o a no cumplir con sus deberes, será sancionado con multas de 10 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces vean que ahí empiezan las sanciones. Si yo flagrantemente me rehúso a cumplir con mis labores de perito en medicina, hombre, van a echarle mano a mis menguados ingresos como médico rural. ¿Qué puede ser perito? Ya lo hemos cacareado aquí varias veces. Médicos de medicina legal, médicos rurales, médicos oficiales. Pero de que lo que quiera conocer el juez no lo pueda desempeñar ni el médico de medicina legal, ni el rural, ni un oficial. Me voy a dar un ejemplo loco. Resulta que el juez requiere del conocimiento técnico de un cirujano ortopedista súper especialista en mano, en el funcionamiento de la mano, ¿sí? Y entonces él busca dentro de el portafolio de servicios de medicina legal y no hay ningún ortopedista de mano. El rural todavía no tiene la formación para llegar a tener ese perfil. Busca dentro de los médicos de los hospitales de su ciudad, por ejemplo, quién puede ser el experto y se da cuenta de que ninguno cumple, pero le cuentan que en la clínica particular X existe un médico que tiene esa especialización. ¿Qué pasa entonces? Es requerido este médico sin que haga parte de la nómina de medicina legal, ni sea rural, ni esté en un establecimiento del Estado. Él es la persona idónea y él será requerido para que actúe como perito. Es decir, vean muchachos que son múltiples las vías para que mañana seamos peritos expertos en medicina. Ahora, yo examino a alguien, ¿cierto? Ese examen, pues yo lo voy a llamar la prueba pericial. Ese encuentro que yo tengo como científico, como técnico científico, y me envían algo para ser examinado, ese procedimiento, ese encuentro se va a llamar la prueba pericial y es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, estadísticos o especializados. El perito le serán aplicables lo que corresponde a las reglas del testimonio.
lo dice el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, vean que ese encuentro que yo hice con una persona, viva o muerta, la examino en procura de una verdad, de encontrar una verdad. Una vez yo encuentro la verdad en esta persona, la plasmo en un documento escrito. Y ese documento escrito lo voy a llamar el informe pericial. Entonces, este informe pericial es un documento por el perito que contiene las conclusiones, las cuales deben ser sustentadas en los hallazgos anteriores, evaluación aplicadas a los elementos de materia de prueba. Entonces, esa verdad, utilizando el método científico, me permite a mí llegar a unas conclusiones y todo eso yo lo plasmo en un documento que se llama el informe pericial. Vean que en ningún momento es llamado dictamen pericial, sino informe pericial. También está sustentado por las normas, por las leyes en nuestro país. La ley 600, que es el Código Penal 906 de 2004, que es el Código del Procedimiento Penal. El Manual de Policía Judicial, el que les recomendé manual de cadena de custodia, control de registros de calidad de medicina legal. Todos estos documentos son los que nos rigen, nos orientan, nos ilustran sobre la forma de elaborar informes periciales. ¿Cuál sería la ruta entonces? El procedimiento normal que rige para que nosotros actuemos como peritos. Primero, pues una solicitud. Recuerden ustedes para que puedan actuar como médicos, peritos, una solicitud escrita emitida por alguien competente. Jamás una solicitud verbal, ni telefónica. Entonces, si reúne con todos los requisitos suficientes para hacer la experticia, la aceptan. En situaciones, en sitios en donde hay varios, por ejemplo, pues alguien asignará este informe pericial, lo hace el rural 1 o el 3, etcétera. Pero si solamente es un solo personaje, pues no, se obviaría este paso de la asignación, porque él se sabe que una vez acepte, él tiene que hacerlo sí o sí. Después de que fue asignado el caso, entonces se pasa al encuentro que les he comentado, dentro de la rigurosidad de un acto médico. Es decir, en un consultorio, con la privacidad, con el respeto de la dignidad del paciente. Entonces se hace el examen pericial. Una vez ustedes encontraron una verdad a través de ese examen pericial, elaboran un documento, que es el informe pericial, el cual se entrega al ente solicitante y una copia del mismo será archivado. Este es el proceso que se debe seguir cuando actuemos como médicos peritos. Tal vez les han comentado en diversas oportunidades quién puede solicitar: el fiscal, el imputado o su defensor, quien se ha informado o que se advierte que se ha esta persona asesorada o legal. También la solicitud por un servidor de la Policía Judicial, SIJIN, CTI. Excepcionalmente, el Ministerio Público. Excepcionalmente. Esta no es una solicitud cualquiera en un papel, sino que requiere una formalidad de quién, cuál es el ente que está solicitando la actuación del perito, debe tener una fecha. Si es
el caso, debe tener o un consejo. Debe ir nombre de a quién voy a examinar. También debe incluir por fulanito de tal, médico rural del por favor, XX, y elabórele o realice un examen de lesiones personales, o de embriaguez, o de delito sexual, etcétera, etcétera. Y por último, pues irá bien, está haciendo la solicitud, el cargo que tiene, si tiene placas, si es de la policía, etcétera, etcétera. Y su firma, por supuesto. En lo posible, esta solicitud debe tener preguntas claras, precisas, en relación con los elementos materiales probatorios o evidencias físicas anexadas. Por ejemplo, en el evento de que se recupere una prenda impregnada con una sustancia, entonces pues irá al perito del laboratorio correspondiente y ahí en esa solicitud deberá ir explícito qué quiere saber la autoridad. Por ejemplo, señor experto en toxicología o en estupefacientes, sírvase a examinar la prenda X y determinar si esa sustancia que está impregnada corresponde a una sustancia psicotóxica. Ahí están las preguntas claras relacionadas con el hecho. Una vez ustedes reciben esa solicitud, puede venir solita o pueden venir documentos anexos. Entonces, el doctor fulanito de tal, sírvase a practicar reconocimiento de lesiones personales al señor XX. Ahí está la solicitud muy bien expresa. Se anexa copia de la epicrisis o copia de la historia clínica. Y además, una muestra de sangre y una muestra de orina recuperadas en el Hospital X, ejemplo. Todo esto debe ir enmarcado dentro de los conceptos que veíamos en la clase pasada relacionados con la cadena de custodia. Es decir, si ustedes reciben, si ustedes están examinando a alguien y ese alguien aporta un elemento material probatorio, pero ese elemento material probatorio o evidencia física carece de cadena de custodia, pues ustedes no lo van a recibir, porque estaría incumpliendo con este requisito para el recibo, que es el formato de cadena de custodia. Si cumple con todos los requisitos, ustedes lo aceptan y proceden al análisis o al examen físico de la persona. Ya dijimos que la asignación es en el evento de que haya más personas idóneas para realizarlo. Realizan el examen. Dentro del examen ustedes pueden recolectar elementos probatorios. Ejemplo, están examinando a una chica víctima de una violencia sexual. Ustedes seguramente recuperarán con escobillones de cavidad oral, de cavidad vaginal, etcétera, etcétera. Entonces lo recuperan estos elementos probatorios o evidencias físicas y le inician el procedimiento de cadena de custodia. El informe que ustedes elaboren, el informe pericial, ya lo he repetido varias veces, tiene que estar orientado, enmarcado dentro de lo estipulado por las guías, normas, reglamentos, protocolos del Instituto de Medicina Legal. Yo no puedo alegremente hacer un informe pericial a mi manera, saliéndome de lo normado por el Instituto. Y una vez ya tengo el informe pericial, procedo a entregarlo. Está establecido esta oportunidad en la entrega. Vean, si ustedes examinan dentro de el concepto de clínica forense, es decir, clínica forense es ese examen que se hace a personas vivas. Me estoy refiriendo a lesiones personales, me estoy refiriendo a delitos sexuales, me estoy refiriendo a dictámenes de embriaguez, etc. El tiempo de entrega normalizado por el Instituto de Medicina Legal es un día. Es decir, yo tengo solamente un día
para entregar ese informe pericial hecho en personas vivas. Hay una situación que se llama la relación médico-legal. La relación médico-legal es ese concepto emitido por un perito en relación con lesiones personales, pero que no se cuenta con la presencia física del lesionado. Ejemplo, al Hospital San Rafael de Tunja llega una persona muy mal herida, es internada en el hospital, se le realiza un procedimiento quirúrgico y después del procedimiento quirúrgico es trasladado a la UCI. ¿Sí? Pero se está haciendo una investigación de ese hecho. Al perito médico le van a solicitar que rinda un informe sobre la gravedad de las lesiones de este sujeto. Pero como él no va a la UCI a examinar a la persona, le envían la historia clínica y con base en esa historia clínica, el médico perito da un concepto sobre el tipo de lesiones que tuvo, con qué elementos fueron ocasionadas, qué incapacidad le genera y si genera secuelas. Esto se llama relación médico-legal y tiene un tiempo de oportunidad de entrega de 2 días. Ya procedimientos más elaborados, como por ejemplo de psicología forense, de psiquiatría, tienen pues mayor tiempo en la elaboración del informe, toda vez que requiere no solamente de un encuentro con esta persona, sino que de pronto tiene que hacer visitas a su sitio de trabajo, por ejemplo, entrevistar a otras personas, elaborar tests que requieren pues de una elaboración de un proceso ya más dispensioso. Entonces tiene 75 días. La elaboración de informes de autopsias médico-legales tiene una oportunidad de entrega de 30 días. Es decir, usted realiza una autopsia médico-legal y tendrá que ordenar todos los escritos que hizo en la morgue, hacer diagramas, ordenar fotografías, enviar muestras, etc. Todo esto pues requiere un tiempo ya más prolongado y la oportunidad de entrega en las autopsias de 30 días. Los estados de salud son esos procedimientos mediante los cuales una persona privada de la libertad y en virtud de la presencia de una grave enfermedad le sugieren al médico que dé un concepto si él puede continuar purgando la pena dentro de una institución carcelaria o debe ser trasladado a un hospital o a su residencia. Eso se llama estado de salud y tiene una entrega de 15 días. Y los casos de responsabilidad profesional médica o de un personal de la salud, pues ya es más extenso y tiene un tiempo de entrega de 60 días. Lo que ustedes van a hacer en su rural, seguramente van a hacer muchos de clínica forense un día, muchas autopsias y tienen un tiempo de entrega de 30 días. ¿Cómo entregan su informe pericial? Pues hay varias formas. Muy usual, muy frecuente, es que a la misma víctima se le entregue el informe. Es decir, yo examino a alguien y antes de que él abandone el sitio de trabajo suyo, pues elaboro el informe, a él le entrego el original y una copia, y la copia que yo me reservo se la hago firmar por él. Y le solicito pues que él mismo lleve el informe a la fiscalía o al sitio que está solicitando la intervención suya. Hay otra forma actual y con el propósito de ahorro de papel, que son los medios electrónicos. Yo le envío el informe electrónicamente al ente competente. Pero también, digamos, en un municipio pequeño que se requiera enviar elementos probatorios a la fiscalía, ejemplo, pues utilizaré el correo certificado. Entonces yo mismo me desplazo a la oficina de correos y envío el informe y conservo como evidencia la guía que allí en la oficina de correos me entregan para preservar, para poder demostrar que estuve actuando dentro de los días estipulados por medicina legal para la entrega. O hay una cuarta forma de entregar el informe, es que yo mismo pues aprovecho que voy por el centro de la ciudad y yo mismo llevo el informe elaborado por mí
a la fiscalía, a la SIJIN, a CTI, a quien sea. Hay un archivo electrónico que ustedes, cuando estén haciendo el año rural, van a recibir la capacitación suficiente en el manejo del mismo, que están a cargo, orientados por medicina legal, y son estos tres. El CIRTEC es un archivo electrónico que conserva la práctica de las autopsias médico-legales y la base de datos de las personas desaparecidas. El simple hace relación con los diferentes laboratorios médico-forenses con los que cuenta medicina legal. Y el cíclico es la plataforma que me permite a mí elaborar informes periciales de clínica forense, es decir, personas vivas. Estos tres, ustedes van a recibir la capacitación de cómo funcionan dentro del Sistema Nacional de Medicina Legal. Una segunda forma de archivo es el archivo de gestión, que es ese archivo que yo llevo en físico dentro de mi institución, que conserva los informes periciales, la copia de los informes periciales elaborados por mí o por mis antecesores durante un tiempo que generalmente es de 5 años. Entonces yo les he hecho siempre la recomendación a mis estudiantes, y es que una vez estén obrando como médicos rurales, abran una carpeta y bautícenla con el nombre de medicina legal. Y ahí van ustedes a conservar esas segundas copias de todos los informes periciales que van a elaborar desde el momento de su posesión como médicos rurales. Que a lo mejor la carpeta ya viene con el médico que estuvo antes que ustedes la continuarán o inician una nueva. Es la única forma, y es un consejo que yo les doy, de demostrar después que ustedes obraron correctamente, de que primero elaboraron el informe de acuerdo a lo establecido por medicina legal. Segundo, que hicieron la entrega del informe dentro del periodo del tiempo establecido por medicina legal. Y tercero, de que es un documento original que no fue sometido a enmendaduras, y es la única manera, insisto, de demostrar todos estos requisitos. Existe otro archivo que es el archivo central, lo tienen generalmente las grandes instituciones, que es ese sitio en donde conservan en físico los documentos de tiempos atrás, ¿sí? Porque generalmente a veces se requiere de la consulta de estos documentos. Hay otras instituciones que tienen un cuarto archivo, que es el archivo histórico. Aquellas documentos, historias clínicas, también de trascendental importancia para el funcionamiento de esta institución. Entonces, conservan allá en el archivo histórico. Ustedes son nombrados como peritos y requieren, después de que actuaron como peritos, asistir a una audiencia para que obre allí de viva voz como testigo. Entonces ustedes son citados. Dice, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 384, dice que si el testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez expedirá a la Policía Nacional o a cualquier otra autoridad orden para su aprehensión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar se castigará con arresto hasta por 24 horas. Si persiste su negativa, se le procesará. Entonces, vean, la recomendación sería, si usted recibe una orden escrita para asistir a una audiencia, de entrada, acudan, vayan. Porque muy harto sería de que no quiso ir o se le olvidó, y el día de la audiencia usted está en su sitio de trabajo, llegan los policías y lo conducen a la audiencia. Qué harto ver entrar a un médico a una sala de audiencia conducido por unos policías para que rinda su testimonio. Las partes, recuerden que las partes en un proceso penal son aquellas que están confrontadas
en procura de llegar a una verdad. Entonces, este proceso penal actual que opera en Colombia es la contienda entre dos partes que son la Fiscalía y la Defensa. Tanto la Fiscalía como la Defensa van a buscar todos los argumentos necesarios y suficientes para que el señor juez tenga claridad en los hechos. Entonces, tanto la Fiscalía como la Defensa buscarán sus peritos. Entonces, en conclusión, usted puede ser citado por la Fiscalía o puede ser citado por la Defensa. Y dice el artículo 412, las partes, Fiscalía y Defensa, es que haga comparecer los peritos al juicio oral y público contra interrogados. Ejemplo, usted fue citado por la Fiscalía. Acude a la audiencia. Le dan a la la defensa para que contrainterrogue al perito en relación con lo que usted hizo. Citación, como toda actuación en medicina forense, debe ser por escrito. Usted seguramente va a recibir en su escritorio, en su consultorio, una citación. Doctor fulano de tal, doctora fulana de tal, sírvase comparecer a audiencia oral y pública el día tal a tal hora, para que rinda un testimonio en relación con la autopsia médico-legal o con la valoración que usted hizo a fulanito de tal, radicado bajo el número tal de su despacho, le dirán a usted. Esta citación tiene que llegar como mínimo una semana antes de la audiencia, ¿sí? Es decir, sería injustificado de que usted reciba la citación escrita hoy 24 de julio que digan, sí, doctor, sírvase a comparecer mañana 25 a las 8 de la mañana para que rinda testimonio. Hombre, no se compadece toda vez que el médico tiene que revisar los documentos, lo que él hizo, el informe que él hizo. Además, tiene que llenarse de argumentos científicos, ¿sí? Sobre qué significa una herida en el miocardio, ejemplo, qué significa una pérdida de la capacidad pulmonar, etcétera, etcétera. Uno tiene que prepararse para esa audiencia y, por lo menos, la situación tiene que ser una semana antes. Y deben explicar exactamente en dónde, cuándo y a qué hora. Que cuando usted actúe como perito, pues sea acompañado con una hoja de vida. Y la hoja de vida, más o menos, es el sustento que garantice de que usted es una persona idónea, experta, útil en dar este testimonio. Y esa hoja de vida, por supuesto, tiene que fortalecer todas las habilidades que usted que ha adquirido durante su vida, donde estudió, de pronto si tuvo algún mérito en la universidad, si ha hecho trabajos de investigación, etcétera. Y seguramente a ustedes le van a solicitar que haga su hoja de vida. La recomendación que establece la norma para estos casos es que debe ser hecha en papel bond, en el formato de letra debe ser Times New Roman o Arial. Debe ir firmada, por supuesto. Y no incluir cosas pues como muy que no tienen suficiente peso, ¿no? Que yo asistí a un cursito de 3 horas, no, sino que más bien fundamento importante de la universidad, si he hecho ya algún curso de posgrado, si he asistido a capacitaciones pues que superen las 40 horas, ejemplo. Y estas serían pues como la forma de presentar la hoja de vida, ¿no? Su nombre, su cédula, su profesión médico, el número de registro, bien sea provisional o definitivo,
tu registro profesional, el cargo que en la actualidad desempeña. ¿Qué tiene que hacer en el cargo que usted desempeña? ¿En dónde lo encuentran? ¿Cuál es su teléfono? No hay que escribir aquí en la identificación su estado civil, el número de hijos, cosas que realmente no son relevantes. Los estudios que ha hecho, formales o no formales, la experiencia laboral, los cargos que ha desempeñado, en dónde, cuándo empezó y cuándo salió. Y siempre teniendo un orden cronológico y retrospectivo, desde el último cargo al anterior y el primero. Si después de graduarse se ha actualizado, ¿en dónde? ¿Qué hizo? Si de pronto ha tenido alguna actividad docente, porque esto es frecuente que los médicos, inclusive siendo médicos rurales, tienen ya alguna actividad docente, o la han tenido en colegios, en institutos, etc. Si pertenece como miembro de alguna asociación, inclusive yo con mucha satisfacción me he dado cuenta que hay muchos estudiantes de medicina que ya en su formación de pregrado ya pertenecen a asociaciones de estudiantes de medicina, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Si ha tenido alguna publicación. Ahora, por fortuna, en mi época yo no veía eso, pero ahora en esta modalidad de semilleros de investigación, pues a mí me da mucha fortaleza de poder participar desde muy tierna época de mi formación en pregrado en diferentes publicaciones científicas. Si ha asistido a audiencias previas, ¿en qué juzgado me citó? ¿En qué caso? Si fue de lesiones, si fue de homicidio, etcétera, etcétera. Este informe pericial, ya lo he repetido en varias oportunidades, tiene que ser según lo establecido por el medicinal. Y debe ser sometido al interrogatorio hecho por la parte citante y al contrainterrogatorio por la contraparte. El propósito, ya lo dije, entonces es que tanto la Fiscalía o la defensa logren convencer al juez de que la Fiscalía o la defensa están con la verdad. Y ellos utilizan muchas estrategias. Una de ellas, los peritos. Entonces el perito tiene que ir allá muy convincente, revestido de todos los argumentos suficientes para demostrar una verdad. Y en ese sentido se utiliza lo que se denomina la evidencia demostrativa. Es más o menos lo que un docente hace en clase. Su profesor de cirugía o de gineco, lo que sea, va a enseñarles a ustedes de algún procedimiento, de abrupción de placenta, ejemplo. Y es muy probable que el profesor pues utilice alguna estrategia visual, ejemplo, para enseñarles a los nobles estudiantes lo que él quiere que aprendan. Eso se llama evidencia demostrativa. Y aquí en las audiencias de juicio oral, yo puedo hacerlo. Estas evidencias demostrativas pueden ser didácticas o argumentativas. Si se tiene más un proceso como educativo, mientras que argumentativa es para reforzar algo, un hallazgo. Allá, en lo posible, en la audiencia de juicio oral, es más argumentativa que didáctica, aunque puedo decir allá, por ejemplo, a unas personas que es un hemotórax, ¿cierto? Y demuestro con fotografía la cavidad pleural llena de, entonces yo les demuestro que mire, esto es un hemotórax, mientras sería argumentativa si yo con
fotografía o un diagrama de texto de un proyecto. Y veo que si el proyectil no está bien. Ahora bien, esta experiencia de ir en la intervención del micrófono de la audiencia, yo no puedo alegremente llegar el día con mi videoin y mi computador allá a dictar mi clase, sino que previamente con el asunto, bien sea el fiscal, y le digo, mire, yo tendría de imágenes, y me presento que está de manera contundente el concepto mío. Y seguramente le parecerá interesante, pero ahí no termina todo. Tanto el fiscal o el defensor tiene que solicitarle al señor juez la oportunidad para que el perito médico de la UPTC presente esta evidencia en el juicio. Porque muchas veces, en efecto, esas imágenes son contundentes, pero infortunadamente, como estas audiencias son orales y públicas en donde puede asistir cualquier persona, inclusive familiares de las víctimas, estas imágenes pueden resultar ofensivas o lesionar la integridad moral del... Entonces el juez dice, sí, son muy interesantes, pero infortunadamente usted no las puede presentar porque es una audiencia pública. Y ahí están los hijos, o está la familia, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo esa determinación del señor. Recordemos que no es una conferencia magistral. Y evidencia Burgo. Vean todas estas posibilidades, fotografías, maquetas, mapas, diagramas, radiografías, demostraciones, experimentos, videos, dibujos, etcétera, etcétera. De manera de ejemplo, bien, yo estoy haciendo una autopsia, yo llevo dibujitos de estos y yo voy ahí, y yo voy haciendo esto con lapicitos de color y demuestro, por ejemplo, que tiene toda esta área de la piel quemada. Esto corresponde más o menos a un 3% de la superficie de la cara. Es diferente de quemadura facial, porque eso queda, la gente puede pensar cualquier cosa. A diferencia de esto que les digo, tuvo un 3% de quemadura facial, como lo demuestran los dibujos por mí elaborados en la morgue. Entonces, estos dibujitos les aconsejo, háganlos siempre que estén haciendo una autopsia. Tiene varias utilidades. Una utilidad inmediata es que cuando usted vaya a elaborar el informe pericial, se acuerda exactamente de las lesiones, la extensión, el compromiso. ¿Sí? Esa sería una ventaja. Y la segunda ventaja es que usted puede utilizar estos dibujitos como evidencia demostrativa en la audiencia. Orificios de entrada. Tiene un orificio de entrada y la distancia al vértice y la distancia a la línea media. Igual aquí. Distancia al vértice y distancia a la línea media. Las fracturas. Exactamente el trazo de la fractura. Los huesos que compromete, la extensión, etcétera, etcétera. Las fotografías son bastante útiles. Y de hecho, una de las herramientas que ustedes deben adquirir en el momento en que se posicionen como médicos rurales es una cámara fotográfica. Pues, por fortuna, hoy todo celular ya tiene su cámara fotográfica de altísima resolución. Entonces, eso está bien. Pero entonces, para tomar fotografías en medicina legal tienen que tenerse ciertas condiciones. ¿Sí? La privacidad de las personas. Por ejemplo, si ustedes toman fotografías en las cuales se involucra el rostro de una persona, ustedes deben tratar de minimizar la posibilidad de que esa persona sea identificada. Entonces, con el papelito negro en los ojos, por ejemplo. Y
Si la fotografía está en primerísimo detalle, como este ejemplo, acompañar Z, en el cual tiene la identificación, el con su persona, la fecha y el nombre o las iniciales del perito. Por ejemplo, aquí en esta fotografía yo estoy demostrando que tiene una obstrucción de la arteria coronaria izquierda, tanto macroscópica como microscópica. Yo quiero demostrar microscópicamente que hay una placa ateromatosa en la arteria coronaria izquierda. Entonces es diferente que yo lo diga verbalmente a que lo demuestre mediante estas. Diferente, por ejemplo, que diga que tiene un hemopericardio, lo cual le ocasiona un taponamiento cardíaco. Hombre, ahí está. Con esta imagen ya estoy un hemopericardio. Experimento. Digo que encontré un orificio redondeado en la piel de una persona y que aplicó el reactivo de Lunch. El reactivo de Lunch es aquel que permite determinar si hay residuos de otro orificio de entrada. Entonces yo aplico el reactivo, luego coloco un papel tornasol como este blanquito que ustedes están viendo ahí y al cambio de conductividad hay presencia de plomo. Yo digo que se le hizo el reactivo de luz alrededor del orificio de entrada, el cual fue positivo, y lo muestro con una fotografía, pues eso es suficientemente contundente. La presencia de un aneurisma, la curiosidad, la paciencia, el rigor del médico, disección detallada del polígono, fotográficamente la presencia del aneurisma en este polígono. Es supremamente contundente esta evidencia demostrativa. Tarjetas, simulaciones en los casos de accidentes de tránsito, durante una desaceleración brusca, etc. Videos, si existe la posibilidad de hacerlo, también es útil. Muy bien. Este señor que ustedes están viendo aquí fue quien me inició a mí en este duro pero grato camino de la medicina forense. El doctor Egon Lichtenberger Salomón. Él era un ciudadano alemán de ascendencia judía que tuvo que salir apresuradamente de su país posterior a la Segunda Guerra Mundial y vino a parar a Colombia. Siendo médico, y aquí hizo la especialización en patología en la Universidad Nacional. Fue un excelente patólogo. Después se inclinó por la patología forense, fue director del Instituto de Medicina Legal durante muchos años, después se retiró. Siendo el director de Medicina Legal, yo tuve la oportunidad de ingresar de la mano de él al instituto. Infortunadamente, hace 2 meses, el doctor Lichtenberger, muy a pesar mío, abandonó este mundo. Muy bien, muchachos, con estas reflexiones, entonces, quiero preguntarles si existe alguna duda sobre la clase del día de hoy. Profe, yo tengo una. Su merced nos hablaba que uno tiene que presentar la hoja de vida como perito y nos hablaba que tiene uno que poner como los créditos que tiene para ser perito. Nosotros como rurales tendremos el grupo. Ahí, ¿qué más pone uno? Otras creencias. Viendo, William, el año rural, pues ya, ¿qué más crédito es que tú seas egresado de la... Eso ya es contundente, eso ya te da el aval, es suficiente para que tú seas idóneo. Está formado como médico de la preponderancia de la UPTC. Me la pusiste así, rural. Pero seguramente a los 2 o 3 meses ya tú ya tendrás la oportunidad de ir engrosando, enriqueciendo esa hoja de vida.
y he rendido en estos 3 meses de rural, he rendido 23 informes periciales, por ejemplo. He hecho 4 autopsias, he asistido a 2 audiencias similares. Es decir, uno lo va enriqueciendo. Pero basta que sea el primer día de tu año rural y ese día eres citado, estoy exagerando, pero si ese primer día tú estás citado, pues ya es un pergamino suficiente que seas egresado de esta universidad. Gracias, profe. Vale. Creo que en el momento de estar en la audiencia como tal, uno se puede negar a responder alguna pregunta, ya sea no la ve relevante o porque descorresponder todo lo que le pregunten. Buenísima pregunta, Iván. Uno tiene que responder todo lo que le pregunten, todo. ¿Sí? Pero supongamos que tú recibes una pregunta por parte del ente que te invitó o la contraparte y tú no sabes la respuesta. Simplemente tú dices, no sé, es suficiente. Pero si la pregunta es capciosa, ¿sí? Es capciosa. Veamos un ejemplo. Tú eres citado por la fiscalía. Tú eres citado por la fiscalía. La fiscalía te hace una serie de preguntas que ya tú las tienes preparado con él. Y luego le dan la oportunidad, a la contraparte de que te haga un contrainterrogatorio. Y este contrainterrogatorio viene con preguntas capciosas. Es deber de la fiscalía, o sea, quien te invitó, objetar la pregunta. Porque es capciosa, ¿cierto? Y entonces te hacen la pregunta dura, difícil de contestar. La fiscalía debe solicitarle al juez que no se acepte la pregunta por capciosa y el juez dirá, en efecto, la pregunta es capciosa, no la conteste, doctor Iván. Pero si el juez dice, no, yo no considero que sea capciosa, doctor Iván Andrés, por favor continúe y dé respuesta a la pregunta formulada. Conclusión, toda pregunta debe ser respondida. Tal vez tenga yo la oportunidad de hablar con ustedes posteriormente sobre las técnicas de cómo asistir a una audiencia, desde la manera de entrar, cómo ir vestido, qué llevar en las manos, cómo sentarse, a quién debe mirar cuando le formulen la pregunta, a quién le debe contestar cuando le formulen la pregunta, el tiempo que tú tienes para dar respuesta a la pregunta. Todo eso es importante en las técnicas de comportamiento del perito dentro de la sala de audiencias. Pero dando respuesta a tu pregunta, toda pregunta debe ser contestada, a no ser que sea objetada, no por ti. Tú no puedes decir objeción, porque esa pregunta es capciosa, tú no lo puedes decir, pero sí la fiscalía o la defensa pueden solicitar que se retire la pregunta por capciosa y el juez dirá si sí o si no. Vale, profe. Y también, ¿cómo sería chévere que, no sé, si se podría hacer como una simulación de una audiencia donde, digamos, tú nos das un caso a nosotros y tú actuarías como de manera del juez que hace la pregunta, a ver nosotros cómo responderíamos ante ese caso en específico? No sé si eso podría hacer o no. Claro que se puede hacer. A mí me hubiese gustado, pues, presencial, ¿no? Presencial, hacer como un simulacro. Eso se puede, perfecto. Ahorita en tiempos de pandemia, pues es más difícil, pero sí se puede hacer algún ejercicio simulado sobre, yo podría hacerle algunas preguntas y ustedes a ver cómo me las están contestando. Se puede, Iván, y gracias por la sugerencia. Muy bien, entonces me alegra que no haya más preguntas. Eso significa que todo quedó absolutamente diáfano, transparente, y me alegro mucho de volverlos a ver virtualmente, de escuchar a algunos, y si Dios lo permite, de hoy en 8 días